el 80% de las familias tienen expectativas irreales respecto al sueño infantil. Un montón de mitos o ideas, no creencias, que muchas veces solamente con bajar esa expectativa y darles a conocer que lo que está pasando es esperable, muchas veces solo con eso ya afloja y ya está. O sea, saber que a tu bebé no le está pasando nada malo, que esto que está sucediendo es esperable y que muchas veces es positivo que suceda, y en realidad, especialmente cuando son bebés, el despertarse en la madrugada es una conducta de supervivencia. O sea, a mí me habla de que es un bebé saludable, que está ejercitando activar la vigilia cuando está en un sueño profundo, y eso es un elemento de supervivencia y de muchísima salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlamos de Crianza. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Claudia López Rodríguez. Es licenciada en Psicología, es consultora internacional de lactancia, IBCLC, dirige el Instituto de Uruguay de Lactancia Materna. Nos conocimos en Uruguay en un congreso de lactancia materna. También tiene formación sobre parto, sobre lactancia y sobre neurociencia del sueño infantil. Divulga en muchos artículos y ha escrito 3 libros con la editorial Planeta. El último lo recibí de sus manos y se llama Dormir como un bebé. Me pareció tan interesante que he invitado en este podcast a Claudia para que nos acompañe en este mundo del sueño. Su misión es acompañar sin culpa, sin fórmulas mágicas, a madres, a padres, a cuidadoras que están en este mundo, en un mundo del sueño, donde no solo hay preocupación, sino también hay un gran mercado. Gracias, Claudia, por estar con nosotros, y no sé si estás lista para hablar de noches eternas, de ruido blanco, de cuna y de bebés que no saben dormir 8 horas. Muchísimas gracias, muy contenta con esta invitación. Para mí es súper importante poder divulgar información y que información basada en evidencia pueda llegar a más familias. Es como mi gran propósito. Bueno, antes de comenzar, tengo una pregunta un poco más personales. Tengo 6 preguntas concretamente. Venga, las lanzo, ¿vale? Primero, ¿cuál es tu lugar seguro? Bueno, mi casa, sin duda, mi familia. Tengo 2 hijos adolescentes, una mujer ya de 19 años y un varón de 16. Mi esposo, estamos casados hace 25 años, así que sin duda mi hogar es mi lugar seguro. Gracias. ¿En qué crees profundamente cuando trabajas con familia? Yo estoy convencida de que cada familia tiene que encontrar su propio camino. A veces es como fácil caer en esta idea de recetas mágicas, en donde todo se resuelve con una receta o como con una píldora, y en esta idea como de a veces como que queremos evitar sufrimiento o evitar pasar mal, entonces tratamos como de resolver todo rápido. Yo estoy convencida de que cada familia tiene que encontrar su camino y sí informarse y conocer distintas informaciones, pero encontrar lo que a ellos les resulta. Ese es como mi gran convencimiento. Muchas gracias. Si tuvieras que decir una palabra a los padres que te están escuchando, ¿cuál sería? Para mí una palabra importante en la maternidad y en la paternidad es perspectiva. Los primeros años de vida de un bebé son muy intensos, parece que son eternos, especialmente los primeros meses. Parece que duran una eternidad, pero en realidad cuando lo vemos con perspectiva, son meses, a veces son semanas, meses y a máximo 2, 3 años de muchísima intensidad, pero después con el correr de los años ves que es poco, ¿no? Entonces sí, se viven con mucha intensidad, hay mucha demanda física y emocional, pero es un tiempo muy acotado, que tiene un principio y que tiene un fin. Las cosas no duran eternamente. Entonces, a veces cuando podemos ver las cosas con perspectiva, acá en Uruguay decimos mucho el diario del lunes, ¿no? Si podés como tener eso de la idea del futuro, creo que se vive con otra liviandad y buscas disfrutarlo de otra manera. Justo esta frase me encantaría comentársela a una familia que estuvo aquí por la mañana, porque veían como que están con su primer hijo, las noches se le están haciendo eternas y bueno, me encantaría ya explicarle esto que nos cuentan, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? Bueno, un consejo que a mí de niña, me acuerdo una prima que me lo dijo, pero cuando empecé a andar en bicicleta y por alguna razón se me quedó grabado, es esto de que cuando estás en una situación apremiante, ¿no? Cuando algo como medio te aprieta, digamos, tenés que tomar una decisión y mantenerte, ¿no? O acelerás o frenás, pero esto de ir y venir, ¿no? Porque puede ser peligroso. Entonces me parece que aplica como a muchas cosas en la vida, cuando hay una situación difícil y tenés que tomar una decisión, bueno,
seguir y no andar como varios objetivos o dudando, sino que mantenerse firme en algo para mí es un buen consejo, qué sé yo. Lo apunto. Y bueno, ya que tengo aquí el libro cerca, ¿qué te hizo escribir este libro de Dormir como un bebé? Bien, bueno, este es mi último libro. En realidad el primero fue de embarazo, el segundo bien específico de lactancia, el tercero es de los primeros 1000 días y este es el cuarto. Y lo que me pasó es que el sueño infantil es como un gran mercado, ¿no? De repente hay como mucha información, muchas personas que se llaman expertas y la realidad es que el sueño como conducta básica humana es una conducta básica, o sea, no podemos, nos morimos si no dormimos. Y si no tenemos una buena calidad de sueño, afecta a nuestra calidad de vida. Entonces no se puede jugar con el sueño infantil. Tenemos que tener información basada en evidencia y tomar decisiones basadas en información y decisiones responsables, ¿no? Es tan fácil caer en el marketing de servicios o de elementos que uno consume porque crees que es lo mejor para tu bebé. Uno da lo que no tiene. Si vos crees que algo es lo que tu bebé necesita, vendés lo que sea para poder conseguirlo. Entonces, y si te dicen que con algo vas a dormir toda la noche de corrido, lo comprás, o sea, no dudás. Entonces se pueden caer en prácticas realmente nocivas en una etapa en donde el sueño tiene una función estructural, empiezan a construirse ciertas arquitecturas del sueño. Entonces, para mí es fundamental que haya información basada en evidencia, lo que conocemos al día de hoy, y que a partir de esto las familias puedan tomar decisiones informadas. Entonces, bueno, un poco venía con como más práctica, ¿no? De venir escribiendo, y este libro fue como, tiene que haber algo que hable de sueño infantil. Así que bueno, eso fue un poco la gran motivación. Yo he de decir que lo recomiendo, ya desde que me lo entregaste, me acuerdo en el aeropuerto, compartiéndolo, porque es un libro muy fácil de leer, me gusta cómo escribe, es muy ameno para la familia. Creo que cuando somos técnicos a veces queremos explicar desde lo técnico y no, y tiene una lectura súper fácil, y también me gustó ya como profesional de la salud esta parte de evidencia, ¿no? Como que necesitamos que haya algún artículo, y también pues tiene su evidencia debajo de cada parte, para que, bueno, como que parece que nos quedamos más tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir esto, que tiene una parte fácil de lectura, se basa en evidencia, y me imagino que también en tu experiencia, ¿no? Porque tengo otra pregunta para ti, la última sería más de lo personal, ¿eh? ¿Tú también compraste esa cuna de pincho con Sí, tu niño? sí. Mi hija mayor, bueno, pobre, como todos los hijos mayores, nada, viví un montón de situaciones, este, quizás capaz yo como con esta cabeza más desde lo científico, buscando mucha información y bueno, aprendiendo junto con ella, siempre es algo que lo digo y lo escribo en los libros, fue mi gran maestra en muchas cosas. Entonces, bueno, sí, sin duda pasamos por un montón de cosas. Ya con el segundo lo vivís de otra manera, ¿no? Pero sí, sí, tuve todas, tuve todas. Lo mismo pasó con la lactancia. Y quizás nomás como cerrar también con otra cosa personal que me parece que hace a esto de la escritura. En realidad yo soy disléxica, o sea, para mí escribir no es algo sencillo. En realidad en mi formación profesional yo arranqué ingeniería, o sea, hice muchos años de facultad de ingeniería, hasta que en un momento, bueno, nada, crisis profesional, en fin, comencé psicología, pero desde un lugar de muchísimo desafío, porque a mí las letras me cuestan. Entonces esto de escribir fue algo más compensatorio para poder como entender yo elementos más complejos. Entonces a mí me ayudaba a poner en palabras sencillas cosas que me resultaban como muy complejas. Y este fue el ejercicio, ¿no? Como poder expresar algo que quizás es más abstracto o más difícil de entender en palabras que yo las pudiera entender, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que los libros lo que hacen es eso, articulan cosas que quizás son como más difíciles y es como, bueno, este ejercicio que la vida me llevó a tener que desarrollar, poder como plasmarlo y ponerlo bueno, a que pueda servir como a otras familias. Bueno, pues muchas gracias. El otro día, Claudia, una familia cercana, prácticamente familia, nos invitaron a verlos, ¿no? A visitarlos. Yo normalmente siempre digo que solo voy si necesitan algo, que creo que hay que respetar las primeras horas, porque con mi primera hija acepté todas las visitas y así me fue al principio, ¿no? Y entonces, bueno, ellos me querían que fuera porque saben que me dedico a la pediatría, a la lactancia, con lo cual fui, ¿no? A ayudar si querían algo, ¿no?
Y una de las cosas que le dije cuando vi ese cuarto tan bonito, con todo muy colocado, todo súper bonito, allí la cuna superpuesta, y digo, os habéis equivocado una cosa. Y me dice, ¿el qué? Claro, además primerizo, ¿no? Y le digo, habéis comprado la cuna de pincho. Y dice, ¿en serio? Entonces empezaron a mirarla y le digo, no, no, que es una broma, que es una cosa que se suele decir. Digo, pero bueno, que está muy bien puesta la cuna y bueno, si me permitís que os cuente un poco el tema de cómo ayudaros a dormir, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ahí una serie de preguntas, también de escuchar sus creencias, sus expectativas, ¿no? Porque aquí también te veo en el libro cómo describes muy bien cómo afecta la expectativa personal y cultural en el sueño del bebé. Sería otra pregunta para ti, ¿no? Que quiero que te escuchen. Bueno, es altísimo. Yo tengo un estudio interno, ¿no? Con los casos hace ya un montón de años que me dedico a acompañar familias en sueño infantil y en crianza, en fin. Y de acuerdo a mi experiencia personal, el 80% de las familias tienen expectativas irreales respecto al sueño infantil. O sea, para cuando vienen, su motivo de consulta generalmente está alejado de las necesidades fisiológicas y del momento, ¿no?, evolutivo del niño o de la niña con respecto al sueño, ¿no? Desde muchísimas cosas, pero lo más clásico es esta idea de que, bueno, ¿por qué no duerme tantas horas de corrido? ¿O por qué pide tanto pecho en la madrugada? O bueno, nada, un montón de mitos o ideas, ¿no? Creencias que muchas veces solamente con bajar esa expectativa y darles a conocer que lo que está pasando es esperable, muchas veces solo con eso ya afloja y ya está. O sea, saber que a tu bebé no le está pasando nada malo, que esto que está sucediendo es esperable y que muchas veces es positivo que suceda, porque a veces tenemos esta idea de que si el bebé se despierte tiene un problema o porque se despierta y tiene algo malo, y en realidad, especialmente cuando son bebés, el despertarse en la madrugada es una conducta de supervivencia. O sea, a mí me habla de que es un bebé saludable, que está ejercitando activar la vigilia cuando está en un sueño profundo, y eso es un elemento de supervivencia y de muchísima salud. Entonces, poder cambiar la mirada y entender que hay algo positivo en todo lo que implica el desarrollo del sueño infantil es súper importante, y bajar esas expectativas o tener expectativas reales muchas veces es la solución. Sí, creo que es principal, en que las familias que vienen de el niño es normal que duerma 8 horas, que a partir de qué edad tiene que estar toda la noche en la cuna. Yo creo que el conocer la fisiología, como comenta, ¿no? Bueno, te preguntaré más tarde sobre esta evolución del sueño, que creo que es importante. Pero también me viene el cómo afecta a los adultos, a esos cuidadores, el que, como comentan, ¿no? O sea, en el primer año de vida de un bebé, los adultos que cuidan a ese bebé duermen entre 400 y 700 horas menos al año. ¿Eso cómo afecta en ellos físicamente, emocionalmente o mentalmente a estos cuidadores? Bueno, el sueño como conducta básica, cuando está alterada, nos afecta, ¿no? Generalmente provoca una gran desregulación, o sea, tenemos que sacar todas nuestras herramientas emocionales para poder sobrellevar la vida cotidiana, porque vamos a estar más irritables, vamos a tener menos paciencia, en fin, ¿no? Muchas cosas que se ponen en juego que tenemos como que poder como activarlas en ese tiempo. Puede afectar, bueno, la memoria, obviamente el cansancio, la salud cuando no está como bien gestionada, ¿no? Entonces, también igual entender que la naturaleza no es un castigo que hace esto, ¿no? No es que, bueno, lo hace para castigar a los padres, no. Especialmente en todo lo que tiene que ver con el cerebro del cuidador, que hoy en día hay como muchísimas investigaciones novedosas al respecto. El cerebro se adapta a este bebé vulnerable que estamos cuidando, y en especial, por ejemplo, la lactancia tiene mecanismos neuroendocrinos que protegen el sueño de la mujer. O sea, la mujer logra igualmente un sueño de calidad, aunque sea un sueño entrecortado. Y acá es donde arrancan un montón de ideas que a veces, cuando tenemos ideas cerradas, puede afectar negativamente el sueño de los adultos y en especial el sueño de la mujer, porque tenemos esta idea más bueno, del bebé como más lejos de la mujer. Entonces muchas veces implica activar la vigilia, o sea, me tengo que despertar, prendo una luz, me levanto, tengo que razonar, ir, levantar el bebé, cambiarle el pañal, ¿no? Y esto corta sin duda el sueño del adulto. Pero cuando la lactancia está establecida, muchas veces cuando el bebé ya es un poquito más grande, una de las señales que más claras es cuando deja de hacer caca en la madrugada y es solamente orina. Muchas veces no es necesario cambiar tanto el pañal. Entonces, bueno, a veces el bebé puede quedar un poco más con el pañal en la madrugada y la mujer simplemente
si tiene al bebé cerca, es solamente acercarlo y poder continuar, amamanta y ella sigue durmiendo, entonces no termina siendo un despertar completo, digamos, ¿no? Es como, bueno, hay un sueño más liviano, pero vuelve después nuevamente a un sueño profundo. Entonces, cuando hay esta información y cuando podemos como entender que el sueño del bebé y de la mujer, en especial cuando hay lactancia, están como muy combinados, ahí se descansa como mucho mejor. Lo más difícil es cuando queremos como resistirnos a eso y generamos acciones en donde el bebé está como muy lejos de la mamá, en especial, principalmente en los primeros meses, y ahí se generan situaciones muy complejas. Una anécdota que de todos los casos que he visto, una que a mí me quedó como muy grabada, una mujer que, bueno, ellos tenían esta idea de que el bebé tenía que dormir en la otra habitación, estaba como algo muy marcado en la pareja, por la intimidad, por, en fin, sus razones, ni bueno ni malo, pero la mujer se levantaba tantas veces a amamantar al bebé en el otro cuarto, que en un momento de esas de que se levanta, se pega en el filo del marco de la puerta que termina como lastimándose la frente, sangre, ¿no? Todo. O sea, se pueden generar situaciones realmente peligrosas por una gestión donde la única intervención fue, esto va a seguir pasando, el bebé se va a seguir despertando, que vuelva al cuarto hasta que los despertares sean como no tan seguidos. Y es algo como, muchas veces es hasta de sentido común. Incluso esta misma mamá, al tiempo, ¿no? A los años, me contacta y hablando, ¿no? Me dice que cómo a veces cosas tan sencillas era simplemente pensar afuera de la caja, ¿no? Cuando uno está como en la tormenta, es como que todo lo ves gris, no hay soluciones, parece que esto va a ser eterno, y simplemente el decir, el sentido común, listo, el bebé vuelve con nosotros, no pasa nada, que unas semanas más, unos meses más, nada, dormamos con el bebé en el cuarto, ¿no? Sí, se tuvo que dar un golpe en la cabeza y sangrar, ¿no? Para de repente algo ajeno le tuvo que dar el golpe, porque si no, no sale de Exacto. esa caja, ¿no? Y que, Sí, y bueno, que la pareja escuchándote, no se sostiene por una intimidad en la noche, o sea, la pareja se sostiene por un montón de otras cosas y las intimidades se puede dar, hay que ser creativo, qué sé yo, hay un bebé que en este momento necesita la presencia en especial en la noche. que escuchándote también veo que hay familias como que cuando están en el embarazo y empiezan a hablar cómo va a ser la crianza, dicen, pues yo quiero el bebé en la cuna, y otros dicen, no, no, yo tengo claro que va a estar en la cama, ¿no? Pero cuando llega la situación real, pues se habla de que hay dos tipos de colecho, el que se organiza ya desde el embarazo y el por necesidad, como esta familia. Ya llega un momento que dicen, es que no duerme nadie, ni el padre, ni el perro, ni la madre, ni el niño, ¿no? Entonces experimentan y salen de esa caja, y cuando se lo meten en la cama ven la posibilidad de descansar todos, ¿no? Pero también quería que nos comentaras, porque, bueno, gracias a Dios aquí cada vez se escucha más el tema del colecho, que no es una moda, realmente es algo, diría que natural, ¿verdad? Que lo hacen muchos animales, pero bueno, el colecho, me gustaría que contaras también los tips o las cosas que hay que tener en cuenta para que sea un colecho seguro, ¿no? Que no se pueda hacer cualquier colecho ni a cualquier familia. Entonces, bueno, cuéntanos qué hay que tener en cuenta para hacer esto. Sí, es buenísima tu pregunta y te agradezco también que traigas esto del colecho programado, porque en realidad lo más riesgoso es el colecho espontáneo. Es eso de no puedo más, entonces me traigo al bebé a donde sea, ¿no? Donde sea que yo esté y caigo rendida o rendida con el bebé. Eso es muy peligroso, porque no tenemos la capacidad cognitiva en ese momento de poder razonar las medidas de seguridad necesarias, eh, en especial en bebés que son más pequeños, ¿no? Entonces, siempre el colecho es programado. Esto significa que tengo medidas de seguridad que contemplan lo que el bebé necesita para poder dormir con un adulto, ¿sí? Entonces, lo más importante es el estado de los adultos que estén en la cama, en especial de la mujer, pero también de quien sea que está acompañando, que los dos sean conscientes y sepan que el bebé está compartiendo la superficie. Cuando hablamos de colecho, hablamos de que el bebé comparte la misma superficie, ¿no? No es lo mismo que la cuna, colecho, que es como que se adhiere o es una extensión en la cama, eso el bebé está como en otra superficie. Cuando se comparte la misma superficie, los dos adultos o quienes estén en la cama tienen que saber, es preferible que no haya mascotas, que no haya hermanos, exacto, y cuál es el estado de esos adultos, ¿no? O sea, que no hayan tomado un relajante muscular, por ejemplo, que no hayan tomado, bueno, ni que hablar de alcohol o cualquier cosa que pueda alterar como la conciencia. Eso es súper importante. Medicación, por ejemplo, sobre Claro, todo mental, sí.
Exacto, exacto. Eso es como muy importante. También que no se fume en el hogar y un dato interesante es que no se haya fumado durante el embarazo. Es un dato de factor de riesgo. Entonces, bueno, el tema del cigarro es importante que no esté presente. Superficie firme, o sea, no es un colchón blando, o sea, el colchón tiene que ser bien firme y el bebé tiene que estar alejado de lo que son almohadas y mantas, ¿sí? El bebé está abrigado, vestido, eh, de preferencia va a estar boca arriba, especialmente cuando es pequeño, y quien va a proteger, digamos, es el propio cuerpo de la madre, que generalmente hay como una posición en donde la mujer está como más de costado y de alguna manera envuelve al bebé, envuelve quiero decir que con su propio cuerpo protege al bebé. Claro, claro. Entonces, de esa manera se entiende que es un colecho seguro. En especial, si la mujer está amamantando, se habla de que ese es un factor de protección. Hay una conexión entre el cerebro del bebé y de la mamá, donde la mamá muchas veces ya, segundos previos de que el bebé se despierte, la mujer ya se está despertando, y se da esa interacción. Pero bueno, cuando no hay lactancia, igual también se puede practicar, quizás como con estos cuidados en donde hay que estar como muy atento de que el bebé está ahí, ¿verdad? Y también habla de la superficie, tener cuidado, por ejemplo, o sea, debe ser esa superficie como en la cama, pero el sofá, o sea, muchas veces queremos coger el bebé, agarrarlo, ¿no? En vuestro país, llevarse el bebé hacia un sofá como para separar de la zona de que consideramos de dormir o de descansar, y el sofá con los reposabrazos tiene mucha más peligrosidad que la propia superficie firme, ¿no? Porque te quedas dormida y el bebé se entra por aquí y hay mucho más riesgo para que ocurra una desgracia, ¿no? O sea, que al final la cama es el mejor lugar. Por eso, siempre es una misma superficie, lisa, firme. El sofá, el sillón es muy peligroso. Es muy probable que el bebé se termine deslizando y o se cae o queda atrapado en alguna zona en donde no pueda respirar bien. Y acá a veces se confunde, ¿no? Porque una cosa es que el bebé pueda tener, bueno, una desgracia, ¿no? Y haya algo más vinculado a que se sofoca, queda ahogado porque no puede respirar, pero en realidad el gran riesgo muchas veces que se habla tiene que ver con la muerte súbita, y la muerte súbita es algo que simplemente pasa, o sea, es una desgracia, pero pasa y no tiene tanto que ver con el colecho en sí mismo, sino que, bueno, sí hay elementos que protegen y elementos de riesgo. Eso es lo que sabemos, pero por qué pasa realmente no lo sabemos. Bueno, rescato de tu libro que el dormir, el sueño no es una fórmula mágica, ¿no? Es como la suma de la fisiología, que quiero que nos expliques cuál es la fisiología del sueño, del vínculo y del entorno. Entonces te preguntaría si nos puedes dar, como en el libro, creo que es en el capítulo 3, donde aparece como ciertas recomendaciones para que el entorno sea el más favorable para que, bueno, el sueño sea mejor, ¿no? Para todos. Si quieres decirnos algunas recomendaciones del entorno. Sí, claro. Hay algunos elementos como básicos, que para mí es como el ABC, en cualquier etapa del sueño que hay que tener como presentes, que bueno, que tienen que ver con, a veces de vuelta, con muchas cosas que son de sentido común. La luz, ¿no? Sí, hay bebés que lo ideal, de acuerdo, bueno, un poco cómo funciona la melatonina, que es una hormona responsable del sueño, lo ideal es que se duerma en oscuridad en la noche, ¿no? Y en el día que pueda haber algún tipo de, sobre todo cuando son pequeños y todavía ellos no segregan melatonina, que bueno, que en el día pueda haber como un poco más de luz y un poco más de sonido. Entonces ir marcando esa diferencia puede ser importante. Los ruidos, muchas veces vivimos en un apartamento o hay animales y muchas veces los ruidos simplemente activan y pueden despertar más al bebé y uno no se da cuenta. Como nos pasa como adultos, hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? Hay gente que se despierta al mínimo ruido y hay gente que no, entonces esto mismo le pasa a los bebés, entonces es ir conociendo esas particularidades. El calor, los bebés sufren muchísimo del calor, a veces, por lo menos acá en Uruguay, es como más común que los sobreabrigamos, y estamos como muchas veces, es como muy común ver, hace calor y los bebés están como con muchísima ropa, eso es incómodo y se van a despertar y Creo la van a que, pasar creo que mal. Andalucía os gana Uruguay, ¿eh? Aquí somos muy, voy a hablar exagerada, o por lo menos en mi casa, yo a mi primera hija la forraba para dormir y me decían que no duerme bien. Y los resfriados principalmente los cogía por abrigarse demasiado por la noche. Sudaba y al final ese sudor se generaba en un resfriado. Así que yo era muy exagerada y veo que generalmente las mamás cuando traen aquí los niños los traen con leotardos, con pantalón, con doble calcetín y vemos los niños así como súper abrigados y
Y creo que tanto para dormir como para jugar, para el desarrollo, para todo, es más un inconveniente el exagerado de ropa que llevar de menos. Así Claro, que no sé si en para Uruguay, mí pero en Andalucía seguro. es una buena pregunta decirnos cómo me sentiría yo si estoy durmiendo con todo esto. ¿Dormiría cómodo, cómoda con toda esa ropa? Elástico, el pañal, el velcro, no sé. Hay un montón de elementos que uno mismo dormiría incómodo. O sea, nada, Es beba peligroso. El exceso también. de temperatura también es peligroso. Y si me dejas Ya, añadir, como aquí me dedico mucho al tema respiratorio, ya aprovecho, ¿no? La temperatura y la humedad tiene que tener una serie de números, ¿no? La temperatura debe estar entre 20 y 21 y la humedad, que aquí parece que nace el bebé con el pack del chupete, del pañal, del biberón y el humificador, o sea, parece que es un regalo, ¿no? Entonces, bueno, decir que el humificador haría falta cuando hay menos humedad, la humedad normal es entre 40 y 60, porque si hay mucha sequedad o mucha humedad o mucho frío, mucho calor, pues no son las condiciones para dormir, seguro, pero para respirar bien tampoco, y seguro que tiene que ver una cosa con la otra. sin duda, me parece que son datos que muchas veces no se tienen tan en cuenta y bueno, es importante como contemplarlos. Y también entender a ver, nuestro cerebro funciona en un ritmo de 24 horas, ¿no? Ya cuando el bebé tiene un ritmo circadiano, ¿no? De 24 horas. Pero bueno, el cerebro es uno, ¿no? No divide tanto, ¿no? Entonces, en esto que hablábamos de la ropa, los movimientos, el sentir que puedes mover el cuerpo, acomodarte, cuando estamos como muy apretados, eso no se puede dar. Entonces también es incómodo y puede afectar el sueño. Entonces entender que hay como una continuidad y muchas veces tenemos una forma de actuar con el bebé en el día, en donde lo atendemos enseguida y está en brazos y tiene un montón de estímulos y atención, y en la noche tenemos esta idea de que no, el bebé no me tiene que dormir solo, alejado, no escucharme, como que somos un padre, una madre de día y un padre y una madre de noche. Eso para un cerebro pequeño en desarrollo es totalmente desestructurante, porque no puede predecir qué es lo que va a hacer el adulto. Entonces, eso es peor, es como que va a activar mucho más el buscar al adulto para sentirlo cerca, porque si de día es de una manera, ¿por qué de noche es de otra, no? Una inseguridad para el niño, ¿no? O sea, como si tuvieras dos cuidadores diferentes, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, Sí. sí. Entonces hablamos de la luz, ¿no? Del sonido, de la temperatura, de la humedad, de la ropa. ¿Alguna cosilla más para el entorno, Claudia? Bueno, es muy importante la seguridad, el sentirse que estoy seguro, que estoy segura. El cerebro está todo el tiempo haciéndose esa pregunta. Integra los estímulos sensoriales del ambiente y hace una ecuación en donde dice, estoy seguro, segura o estoy en peligro. Cuando dormimos, estamos en un estado de muchísima vulnerabilidad. Hay especialmente un momento del sueño en donde la regulación interna se afecta, se puede afectar la presión, la temperatura, eso que a veces sentimos frío, por ejemplo. Entonces es un estado de riesgo desde el punto de vista fisiológico. Si el bebé no siente que el adulto de referencia, el cuidador, está cerca, se va a despertar por un tema simplemente de protección, de saber que en este estado de vulnerabilidad hay alguien que me está cuidando. ¿Sí? Entonces, entender esto el bebé está muy vulnerable durante el sueño y el cerebro está programado para sentir el adulto. Y esto que le hablábamos de la cuna con pinchos, ¿no? El bebé está en brazos, te parece que está profundamente dormido, lo apoyas en la cuna y al medio segundo se despierta como si lo estuvieran pinchando. Es que sí, claro, el cerebro empezó a interpretar las señales y dice, ya no escucho más al adulto, no lo siento más, no siento el calor, no siento la respiración, estoy en peligro. El cerebro lo que interpreta es estoy en peligro. O sea, realmente es una sensación de muchísimo miedo, ¿no? Es, porque a veces se habla de, bueno, te manipula, el bebé te manipula, entonces te busca para que lo tomes en brazos. El bebé no se trata de manipulación, se trata de que siente miedo, siente que está en peligro y necesita al adulto de referencia de cuidado. O sea, que lo básico es lo que nos dice el sentido común: temperatura, luz, humedad, comodidad del cuerpo, y el elemento de seguridad es un elemento muy, muy Lo importante. que pasa es que tenemos la gran suerte de que el mercado ha inventado una cantidad de cosas para poder darle seguridad, ¿no? Por ejemplo, hablamos del ruido. Tenemos el sonido blanco, que está estupendo. Tenemos los nidos de contención, tenemos cositas para poner en la cuna.
tenemos aplicaciones, tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí te quería preguntar, ¿no? Como hablábamos de que el sueño es una preocupación, pero también es un mercado. Por favor, explícanos qué piensas sobre todo Un este gran tipo mercado. de herramientas que compramos y no nos importa lo que cuesten, ¿no? Dinos si sí, si no, qué contraindicaciones tiene todo este mercado, por favor. Bueno, hay algunas cosas que pueden ser peligrosas y es importante conocerlas cuando se adquieren de sitios seguros, digamos, o oficiales. Muchas veces ya vienen con las advertencias que te explican cómo se usa. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sonido blanco. eh, Eso es una estrategia muy particular que se puede usar en algunos casos con algunos bebés. No es que para todos pueda servir. Y hay que tener muchísimo cuidado con los decibeles que tiene ese sonido blanco, no es cualquier tipo de sonido, no es a cualquier volumen y tampoco es cerca del bebé. Entender que esto es una ventana de desarrollo, la audición en los primeros años, sobre todo en los primeros meses, se está desarrollando. Si nosotros le ponemos un sonido fuerte durante mucho tiempo, entendamos que eso es un estímulo que estamos recibiendo constantemente y puede afectar esto que tiene que ver con el desarrollo de la audición. Entonces, no es cualquier sonido, no es a cualquier volumen y no es en cualquier lugar. Esto hay algunas recomendaciones de la FDA de Estados Unidos, por ejemplo, que estipula cuántos decibeles y cuando muchas veces se venden aparatos que son para sonido blanco, te dicen como las instrucciones de uso y es como muy importante eso, por ejemplo, tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se puede usar sonido blanco? ¿Cuándo? Bueno, a veces puede resultar útil en ambientes donde hay mucho ruido ambiente, porque hay otros hermanos, porque hay ruidos del edificio, porque ladran los perros y es un bebé muy sensible, entonces se despierta. Bueno, capaz que en las primeras horas o al inicio puede funcionar, por ejemplo, pero no es algo que usamos ni toda la noche, ni con todos los bebés, ¿no? Esa, por ejemplo, sería como una estrategia que a veces se puede usar y puede funcionar. Después lo que son nidos de contención, absolutamente desaconsejadísimo. Los nidos de contención se crearon para bebés que están en unidades neonatales, bebés prematuros, que están en una incubadora y que hay un personal de enfermería o salud profesional que están constantemente monitoreando al bebé. Los nidos de contención no son para usar o por lo menos no fueron creados con el fin de usarse en domicilio, y sí se usan porque lo tenemos, nos lo regalaron, lo que fuera, y nos parece que funciona, siempre cuando hay un adulto mirando, ¿no? Porque pueden ser muy riesgosos, que sobre todo en especial cuando los bebés son pequeños todavía, que pueda girarse y quede atrapado, digamos, en ese nido. De vuelta, hay algunos que venden nidos que te ponen una etiqueta enorme negra que te dice esto no se puede usar sin supervisión, o sea, porque Pero lo bueno, compramos, ¿no? Lo claro, compramos. Lo ¿no? venden y lo compramos, sí. Y sobre el tema Después, de swaddling, que sería lo de los arrullos, que es verdad que sí, incluso se ven en ciertas tribus, ¿no? Como el bebé súper metido está muy... Obviamente duerme mejor, pero también tiene su riesgo. Bueno, yo sé, por ejemplo, dentro de la formación de huesos como en la cadera, tiene bastante riesgo, lo que es la displasia de cadera, pero también a nivel de la salud general. sí, es que es un método en sí mismo que tiene una estrategia que se usa, donde las caderas, por ejemplo, se tiene que dejar libre, lo que queda más ajustado es la parte de los brazos. Hay una página muy interesante que yo la menciono en el libro, que es de la displasia de cadera, que te muestran cómo se puede aplicar bien la técnica de Swaddle, y lo importante es que eso se puede usar hasta que el bebé empieza a rolar. Una vez que el bebé empieza a rolar, ya no se puede usar más y pasa a ser peligroso. Y siempre, esto es artesanal, medirlo con el bebé. A mi bebé le funciona hasta que empieza a rolar, buenísimo. A mi bebé capaz que no le funciona, ¿no? Porque esto es más sensorial, es como esto de sentirse apretadito, estamos hablando de un bebé recién nacido y capaz que puede funcionar, pero no es algo que necesariamente funcione con todos y hay que tener muchísimo cuidado con cómo se aplica, tiene una técnica en sí misma. Claudia, tengo una pregunta, hablando de las herramientas que utilizamos para el sueño, de verdad que me preocupa, es cuántas personas se dedican ahora a asesorar el sueño, ¿no? O sea, ¿esto se considera entrenar el sueño? ¿Intervenir el sueño? ¿Hasta qué punto estamos modificando el sueño de nuestros niños? Si realmente hay una línea de peligrosidad de intentar intervenir el sueño, si hay una línea incluso ética, ¿no? Cuéntanos tu opinión sobre esto, porque a veces cuando me preguntan la familia, tengo como, por una parte quieres que le ayuden y por otra parte no sé hasta qué punto, bueno, no conocer la fisiología o entrenar el sueño es beneficioso. A mi entender puede ser muy riesgoso. Eh,
personas que trabajan con sueño infantil que no tengan formación en salud y en especial en bebés, para mí es muy, muy peligroso, porque hay un abanico de elementos que uno tiene que considerar a la hora de pensar en cómo se está desarrollando el sueño de un bebé. Entonces, eso yo no, es imposible aprenderlo y adquirir la expertise con un curso virtual que hago a distancia de, no sé, de 20 horas, que me enseña la estrategia de entrenamiento de sueño, ¿no? ¿Funciona? Sí, claro que funciona, porque es una estrategia cognitiva, conductual, en donde el cerebro eventualmente entiende que por más que llores, no te van a atender, entonces simplemente, nada, se continúa durmiendo, digamos, cuando, ¿qué es lo que pasa? No tenemos como realmente evidencia, porque es muy difícil investigar esto, es decir, bueno, voy a hacer un grupo en donde aplico el método de dejar llorar y a un grupo que no, y bueno, y ver qué pasa a lo largo del tiempo, es como muy difícil como estudiarlo, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos de evidencia nos habla de que en realidad quizás son bebés que no necesariamente llegan a un sueño profundo de calidad cuando se aplica el método de dejarlo llorar, porque en realidad quedan como en un estado más de alerta, atentos a los estímulos del entorno, porque bueno, en realidad no sienten a ese referente de cuidado cerca, ¿no? También acá es la salvedad de que hay que ver qué edad tiene el bebé, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta y no lo estoy planteando desde un lugar de juicio, de vuelta, mi premisa es que cada familia tiene que encontrar lo que le funciona y lo que necesitan ellos. Entonces no es tanto un lugar de juicio para nada, sino de esto, de vuelta, de tomar decisiones informadas y encontrar qué es lo que necesita mi bebé sabiendo, bueno, qué cosas pueden ser riesgosas. Lo que para mí sí, así vehementemente, es extremadamente riesgoso el asesoramiento de una persona que no tenga formación ni experiencia en salud. Esto implica ver muchos bebés, conocer, saber de desarrollo, no solamente saber algo de sueño infantil, tenés que saber muchos elementos. Por ejemplo, cerebros que no son neurotípicos, que quizás en la evolución después uno detecta que hay quizás elementos divergentes que funcionan de otra manera. Esos futuros niños ya en el sueño de bebés vemos que tienen características particulares. Lo que pasa es que no se pueden diagnosticar cuando son bebés, porque puede pasar que tengan después algo o no, pero sí hay características que van a ser diferentes y se tienen que acompañar de una manera. Lo mismo, elementos orgánicos. Yo tengo una anécdota que para mí es un caso que me marcó muchísimo. Me tomo unos minutitos para contarla porque me parece como muy importante. Una familia que viene con una niña de 2 años, 3 años, que había pasado por psicóloga, por psiquiatra, la estaban por medicar y como último recurso vinieron a mí porque bueno, de noche pedía mucho por la mamá, y necesitaba a la mamá y se dormía solo con la mamá tocándole la cabeza. Entonces era entendían que tenía un problema de apego, en fin, tremendo. En una única entrevista, indagando elementos orgánicos, era una niña que tenía cierto quejido, se despertaba en determinados momentos de la madrugada, bueno, se quejaba como de un ardor en la garganta, tenía una forma de respiración particular. Mi recomendación fue, o sea, esto lo tiene que ver un pediatra, esto lo tiene que ver un otorrino, o sea, hay algo acá orgánicamente que no está bien. Y el diagnóstico fue que tenía una malformación a nivel del esófago con un grado de lesión alto, o sea, cirugía, la tuvieron que operar y a partir de ahí empezó a dormir bien. O sea, de algo que le iban a terminar medicando con una medicación psiquiátrica a una niña pequeña por supuestamente un problema de apego, estamos hablando de que era algo orgánico que lo estaba manifestando con mayor claridad en la noche. Entonces, para eso tenés que tener conocimientos de cómo, del orgánico, de la salud, del desarrollo y saber a qué derivar. Cosas que son mías y cosas que corresponden a otro profesional. Somos Entonces, muchos profesionales de la salud y cada uno con una pequeñita área puede al final ayudar. Ahora, hasta que esa familia dé con la tecla en el profesional que puede ayudarle o no tiene nada, simplemente es conocer parte de la fisiología y qué problemas podría tener para no poder dormir. Eso sería lo interesante, pensamos mucho. Yo si pudiera aportar algo dentro de la fisioterapia, los niños que tienen problemas de sueño es muy fácil. Los niños que se les escucha desde casi el inicio de la vida el roncar, ¿no? En el momento que la nariz se escuche como un poco respirar, si el aire no entra y no sale bien por la nariz, tampoco entra el olfato.
Y una de las formas de tener cierta tranquilidad y esa seguridad que tú hablabas para saber que está cerca el cuidador de referencia, normalmente la mamá, necesita respirar por la nariz. Entonces, eso, o sea, es tan fácil preguntar, ¿qué tal respira? ¿Hace ruido por la nariz? Más ronquido menos, pero eso sería un dato importante. Y después hay otros tejidos como muy rígidos, que normalmente no es solamente que esté como inquieto, le cueste dormir, sería como una postura como muy rígida, ¿no? O sea, una extensión que puede ser varias cosas, pero dentro de la fisioterapia hay algunos tejidos que se pueden calmar. Pero bueno, ahí lanzo como la pequeña ayuda o mucho que podemos hacer el fisio dentro de el sueño, ¿no? Pero bueno, me gustaría, si has terminado con lo de antes, y gracias por esta experiencia, porque es verdad que marca a veces bastante las historias que contamos. ¿Cuál sería la fisiología normal? Sé que más o menos, ¿no? Mójate un poco a que las familias que te escuchen sepan más o menos que la normalidad. Y si es normal también tener estos hitos de que a veces parece que tienen regresiones o que tienen pesadillas, ¿son normales, no son normales? ¿Cuándo? ¿Qué tenemos que ver para estar tranquilos? ¿O qué no o cuándo tenemos que buscar ayuda? Si puedes ayudarnos en eso, te lo agradecería. Sí, claro, para mí conocer el desarrollo y la evolución del sueño es fundamental para saber cuándo sí me tengo que preocupar, ¿no? Cuándo sí hay que consultar. Y bueno, entender esto, no hay como ciertas etapas. Una cosa es el sueño del recién nacido hasta los 2 meses, que es más, le decimos que no es un sueño circadiano, o sea, no respeta un ritmo de 24 horas, sino que duerme, se despierta, duerme, se despierta. Para mí es más gráfico pensar que hasta esa edad el bebé cada vez que se despierta es como que empieza un nuevo día, ¿no? Entonces esto es ese ciclo de me despierto, como, me cambia, me vuelvo a dormir y pasa ese ciclo como varias veces en 24 horas. Entonces, bueno, ahí es como sumergirse al ritmo del bebé, en donde el día, la noche pasa a ser medio que lo mismo y es ir acompañando. Entonces, muchas veces son como las instancias más desafiantes a nivel bueno, esto de poner el cuerpo y acompañar, porque, bueno, por el propio ritmo de cómo duerme el bebé. Después de los 2 meses, más o menos hasta los 4, ahí empiezas parece como que, ay, qué bien que duerme mi bebé, porque empieza a veces empieza a tener como tirones más largos, especialmente se duerme y hace como empieza a hacer como tirones más largos y después, bueno, se empieza a despertar quizás después de las 3 de la mañana, pero nos parece maravilloso porque ya durmió un montón, ya que se capaz que durmió 4 o 5 horas, entonces celebramos. Y a los Pero no se 4 puede meses, celebrar. No se puede no, celebrar, ¿no? no, Cuéntanos la verdad. a los 4 meses, entre los 6 meses, hay como un cambio muy grande en la arquitectura del sueño, especialmente de los 4. Mucha gente habla de lo que dice, para mí está muy mal llamado regresión del sueño, porque no es que se regresa a ningún lado, todavía se evoluciona, la estructura, o sea, la arquitectura del sueño cambia y empieza a ser más similar a la del sueño adulto. Cómo inicia el sueño empieza en otro tipo de sueño, eh, y esto hace que el bebé se duerme y quizás a los pocos minutos se despierta. Entonces eso, que había pegado un tirón más largo, en que ya estábamos acostumbrados a que se dormía y capaz que me podía ir a cenar tranquila, ahora de repente lo duermo y a los 20 minutos, 30 minutos se despierta, ¿no? Esto es como bien clásico de los 4 meses, quizás empieza a tener un poquito más de despertares, hasta que se acomoda a este ritmo, a esta nueva estructura del sueño y de vuelta empieza a ver como un periodo más largo del sueño, especialmente en el primer periodo de la madrugada. Ya después de los 6 meses al año, yo ahí lo llamo la etapa de supervivencia, o sea, ahí saber ¿Para los niños o para los cuidadores? para los cuidadores es una Vale. etapa complejísima porque, claro, a nivel del cerebro se dan tantas transformaciones. Pensemos que empieza, bueno, el gateo, a sentarse, a comer, eventualmente se empieza a parar, ¿no? Después del año, por ahí la marcha. Hay, bueno, las palabras, reconocer a los otros, todo lo que es la angustia de separación cerca del 7.º mes, en donde empiezo a reconocer rostros, y me doy cuenta si es mi madre o no es mi madre, o si es un extraño, en donde la angustia pasa a estar como muy, muy presente. Después, más adelante, si aparece todo lo que es la permanencia de objeto, esto es, hasta ahora yo algo no lo veía y no estaba, no existía. Después de los 8 meses, un juguete, lo tapan y yo lo voy a sacar y sé que el juguete está debajo de eso que taparon, entonces sé que las cosas existen aunque no las vea, y es esa etapa en donde sé que mi madre está en el baño con la puerta cerrada y yo estoy en la puerta llorando, angustiadísimo porque sé que mamá está del otro lado. Entonces, bueno, empieza toda esa etapa que es muy compleja. Y eso que está pasando en el día
pasa también a la noche. Y especialmente hay un tipo de sueño, que es el sueño REM, que es un sueño en donde, claro, el cerebro tiene que crecer tanto en poco tiempo, entonces hay cosas que no pueden darse solo de día. El cerebro también, digamos, como programas predeterminados que corren en segundo plano, si hablamos en términos de tecnología, son programas que el cerebro empieza como a desplegar en la madrugada. Entonces, ese cerebro está trabajando, especialmente es como más frecuente en la segunda mitad de la madrugada. Entonces, algo muy, muy común de 6 meses a año, año y algo, es que se duerme, quizás pega un tirón, pero después de las 2, 3 de la madrugada se despierta. Y cada una hora se Claro. Es despierta. que yo creo que pensamos, no, Claudia, que dormir es descansar. Y estás dejando muy claro que durante el sueño no se descansa como tal, sino que se sigue activo, ¿no? Que son el día y la noche se hacen cosas, el cerebro está activo pero de diferente forma, ¿no? Entonces, más el niño durante el día hace cosas, también por la noche el cerebro sigue programando, conectando, ordenando, imagino, ¿no? Bueno, no sé exactamente qué hace el cerebro, Sí, pero sí hay una relación, ¿no? Entre el aprendizaje, la experiencia durante el día y por la noche otro tipo de conexión. totalmente, incluso hay una acción que pasa en la madrugada que nosotros llamamos el imprinting, que es como que el cerebro sella el aprendizaje, ¿no? Entonces muchas veces es común, sobre todo en esa etapa de los 6 meses, 8 meses, 10 meses, que el bebé se despierta de madrugada y se desvela. Y practica lo que está aprendiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando empiezan a aplaudir, cuando se sientan, cuando empiezan a hacer un sonido nuevo, entonces se despiertan a las 3 de la mañana y empiezan Y a se empiezan a gritar. repetir, ¿no? Claro, y eso es esperable, generalmente dura unos días, eso no es algo para preocuparse, por ejemplo, no es un factor de riesgo. ¿Cuándo sí nos preocupamos? Especialmente cuando el bebé tenía una conducta de sueño y eso cambia, ¿no? Y no me refiero a eso de los 4 meses, me refiero, no sé, tenemos un bebé con ciertas características, por ejemplo, un caso de ayer me llegó. El bebé venía durmiendo con ciertas características en donde tenía un periodo prolongado de sueño y ahora se despierta frecuente y necesita que lo amaquen para dormirse, ¿no? O sea, hay que realmente intervenir, hay que hacer algo porque si no al bebé le cuesta un montón dormirse. Y, por ejemplo, está durmiendo con la boca abierta, ¿no? Entonces, el dormir con la boca abierta no es algo esperable. Entonces, bueno, ahí hay que indagar, respiración, estuvo resfriado, salida de dientes, ¿no? Elementos quizás orgánicos. De hecho, bueno, sí, el bebé estaba resfriado, bueno, alguien lo vio, capaz que le quedó como congestionado el oído, capaz que tiene otitis, le está durmiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un elemento que sí, que hay que consultar porque hay que ver qué está pasando ahí, que este bebé está necesitando estrategias adicionales diferentes a las que venía teniendo para poder conciliar el sueño y sostenerlo, ¿no? Eso, por ejemplo, un elemento que hay que ver. Después hay un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, desde alergias, desde, bueno, parásitos que a veces, claro, sobre todo cuando empiezan a gatear o si hay animales, bueno, elementos que hay que ver y ahí el referente de salud, ¿no? Acá en Uruguay es el pediatra, es como el principal referente para poder estas cosas consultarlas y cuando vemos un elemento del sueño que afecta, preguntar. Bueno, los parásitos son fáciles, se hacen así con el culete, se rascan el culete, sobre todo antes de dormir. Eso pasa, ¿eh? Pasa al niño y pasa a la familia entera. Sí, Sí, totalmente, sí. totalmente. Bueno, en el libro puedo decir que desarrollas como estas etapas, ¿no? Para leerlo tranquilamente, saber más o menos en qué etapa te encuentras y más o menos explica hasta los 4 años. ¿Nos quieres contar si es que a los 4 años más o menos se considera como un momento ya de que el sueño se parezca más al adulto? O... Sí, eso tiene que ver con que se cree que cerca de los 4 años la corteza cerebral ya está como más desarrollada, entonces se cree que, bueno, que el sueño empieza a tener ya más características del sueño adulto y podemos decir que quizás ya no se despierte tanto de madrugada, pero de entre los 4, esto es un buen dato, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo mi bebé se va a despertar de Claro, lo madrugada? digo por eso, hablaba antes de la perspectiva, entonces, venga, ¿hasta cuándo le podemos decir a los padres que estén como con esa perspectiva en el sueño, ¿no? 4 años, Es depende del esperable. niño, pero bueno, hasta los 4 años hay que estar ahí. Es esperable. Un niño, una niña que hasta los 4 o 5 años se despierta de madrugada está dentro de lo esperable. Ahí hay que ver cómo se despierta, si siempre fue así, si es algo puntual. Hay elementos que hay que indagar, ¿no? Pero en realidad, niños, niñas que tienen... Y cuando digo que se despiertan es quizás una niña de 3 años, un niño de 4 años que en la madrugada necesita ese contacto y capaz que se pasa a la cama de los padres o capaz que llama para que vayan, le den la mano y sigue durmiendo. Eso, por ejemplo, está dentro de lo esperable.
Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo desde que estoy metida en el mundo de la pediatría y cuando hago las entrevistas a la familia y me dicen, duerme toda la noche, yo me preocupo. O sea, en serio, porque empiezo a ver cómo se alimentan, cómo están separados, porque en realidad dormir toda la noche preocupa más que el bebé, como decía al principio, que se despierta, porque al final se vuelve a activar, una supervivencia. Entonces, cuidado con los niños que duermen toda la noche. Ahí el pediatra que diga lo que hay que hacer, si hay que dejarlos, si hay que despertarlos, pero bueno, que preocupa más el que duerman al que se despierte, porque es más fisiológico ese desarrollo, ¿no? Sí. Sí, bueno, tengo quiero que me responda a mitos, verdades, depende, ¿vale? ¿Te parece el Bien. juego? Venga. Sí, claro. A ver, por ejemplo, cuando dicen en la familia, si lo duerme en los brazos, nunca va a dormir solo. Mito. Mito, vale. Un gran mito. Si lo cansa mucho durante el día, dormirá mejor por la noche. No solamente mito, sino que es peligroso. Si llegamos cansados al sueño, va a ser de mala calidad. Si no duerme una siesta larga durante el día, no va a dormir profundamente por la noche. También, mito. Cada uno tiene su propio ritmo. A ver si esto es mito, ¿verdad? Lo último. Los niños te manipulan con el llanto. No, completamente mito. No existe Todo la un mito. posibilidad de manipulación. Vale, bueno, a ver si lo escuchan esto los familiares que acompañan a las familias cuando tienen un bebé, porque hay muchos mitos. Ese es el problema también con la sociedad y las expectativas que tenemos. Bueno, bueno, no sé si quieres contar algo. Yo creo que he hablado de la fisiología, de las herramientas que se utilizan que tienen peligro, que es un mercado. Creo que me parece que has acompañado bastante bien, un poco como el libro, aunque aquí es más amplio. Y tengo una pregunta y ya cierras tú, ¿vale? Si una mamá, vamos a poner una mamá, a las 3 de la mañana te llamara, te dijera, Claudia, estoy llorando y mi bebé también, ¿qué le diría a esa mamá con ese bebé? ¿Cuáles serían tus palabras? Lo primero es que la entiendo. Cuando sucede eso que te despertás de madrugada con tu bebé, que no puedes consolar, o que quizás lo consolaste, pero estás sola sosteniéndolo, te parece que sos la única persona en el mundo que está despierta. Esa sensación de soledad tan intensa que puede dar la maternidad en muchos otros aspectos, no solamente en el sueño, ¿no? Porque es algo que lo estás viviendo vos, no es intransferible y muchas cosas también parece que solo dependen de vos, porque capaz que a veces se lo das a otra persona y el bebé se despierta, entonces esa dependencia y esa ambigüedad de sentir ese amor tan profundo y al mismo tiempo capaz que lo querés tirar por la ventana porque lo único que querés es dormir. Entonces lo primero es eso, que la entiendo, que hay muchas otras personas que están en la misma situación que ella en ese mismo momento, que esto no es eterno y que ella es la calma de ese bebé. En este momento ella es la regulación que ese bebé necesita para construir una estructura de sueño, de personalidad. Ese cerebro está en pleno desarrollo y ella hoy es la calma. Ella hoy es ese colchón que hace que ese bebé después crezca saludablemente. Y esto es ser madre, ser padre, ¿no? Ser ese adulto que acompaña para construir al mejor adulto posible a futuro, ¿no? Esa plataforma de lo que va a ser esta personita en un futuro. Y lo que estamos haciendo es inversiones, todo el tiempo inversiones, todo lo que hacemos con nuestro tiempo, con nuestros bebés, estamos invirtiendo en lo que va a ser a futuro. Entonces, perspectiva, calma, y una buena pregunta es, ¿qué necesitas vos para estar mejor? ¿Qué necesitas vos para dormir mejor? Sabiendo que tu bebé se despierta, sabiendo que tu bebé te necesita, ¿qué es lo que vos necesitas para dormir mejor? Y acá es donde está buenísimo pensar afuera de la caja. Necesito un colchón en el piso en el cuarto del bebé. Necesito que mi pareja se vaya a dormir a otro lado y yo dormir sola con mi bebé en mi cuarto. Necesito lo que sea. Pensar afuera, ¿no? Y ser creativos y poder realmente tomarnos ese trabajo de mirarnos y decir, yo necesito qué, ¿no? Necesito salir, necesito tomarme un rato sola, necesito comer bien, necesito bañarme, bueno, ¿qué necesitas? Esa sería como mi gran recomendación. Vale, muchas gracias, Claudia. Hay veces que no podemos, o sea, por mucho que queramos regular. Ahí yo, si me permites, como eres psicóloga, creo que pedir ayuda en un momento dado a un profesional, porque a veces es como una culpabilidad de no poder, y es que la maternidad te abre un mundo de tu vida anterior, ¿no? Entonces,
bueno, pues esas palabras son muy buenas y si en un momento dado estas palabras se quedan como, ostras, que no puedo regularme ni a mí misma, creo que buscar a un psicólogo o psicóloga creo que también sería, aparte de la ayuda, de la tribu, ¿no? Del primero, pero a veces, pues bueno, pues nos vienen cosas que tienen que ser también gestionadas con ayuda de un profesional, así. Bueno, ¿cómo te podemos buscar? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde se puede comprar tus libros? Entre ellos Dormir como un bebé. Y si, bueno, pues ya que te dedicas al sueño, como hablábamos de intervenir y de no intervenir, en algún momento dado puedes ofrecer talleres, ofreces ayuda, consultas. Dinos algo sobre vosotros, lo dejaremos también escrito abajo para que busquéis a Claudia y cuéntanos eso. Y bueno, que me gustaría, yo ya me despido, te agradezco todo. Cuéntanos y me gustaría que terminaras con una frase para las familias que han llegado aquí hasta el final para concluir este podcast. Así que, bueno, muchas gracias, Claudia. Por favor, un gusto y también esto de agradecer a quienes hayan escuchado, espero poder haber aportado por lo menos un poquito de información que les permita buscar información y conocer lo que ellos necesitan. En realidad, como esto de que el sueño para mí se acompaña, no se interviene, no, se acompaña, que es lo que mi bebé necesita, ¿no? Esa para mí es como la gran frase y entender que nuestra rol, o por lo menos está en mi perspectiva, el adulto tiene un rol de acompañar en general, ¿no? Y construir este adulto invirtiendo como en lo que necesita. Así que para mí la gran frase es el sueño se acompaña y ese es mi gran como propósito. Yo tengo una página web, es claudialopez.uy. En realidad, mi vida, digamos, laboral va más por el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, que soy directora del instituto, directora académica, es una asociación civil sin fines de lucro, que hacemos formación académica para profesionales y técnicos y también tenemos servicios para la comunidad, muchos de ellos gratuitos. O sea que mi gran vida, digamos, va por ahí, pero en esto de la difusión, en mi página muchas veces subo artículos, muchas veces escribo artículos para revistas, o en fin, o diferentes publicaciones. Los libros los pueden encontrar ahí, muchos están en formato de ebook, acá en Uruguay se pueden comprar físico. Y bueno, en redes sociales, en Instagram, en realidad no soy gran activa porque de vuelta mi vida laboral está por otro lado, pero sí tengo un espacio todos los jueves, que es un espacio de consulta en donde siempre me tomo un rato para poder generar una cajita de preguntas y que las dudas que puedan tener como compartir y poder por lo menos por un segundito darle algo a esa familia que puede estar como necesitando. Para mí ese es como mi gran propósito, que quienes tengan bebés, familias en primera infancia, pueda ser lo más llevadero posible y que puedan disfrutar de esta maternidad y paternidad que están teniendo el honor de tener, ¿no? Entonces, por ahí va como mi propósito en este sentido. Bueno, muchas gracias entonces, Claudia, te seguiremos y nada, dejaremos todo tu dato abajo y nos despedimos. No sé si decirte que me voy a dormir como un bebé. Me voy a dormir como un bebé, que no sé si voy a estar 1 minuto o 4 horas. A ti te despertás. Muchísimas gracias. Y además encima roncando. Ahí va. Que también se considera normal roncar. Bueno, pero de broma. Gracias. Nada, muchas gracias por todo. Aquí dejamos el libro y un beso. Un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Adiós, adiós, chao.